Hoy les bendecimos, estamos completamente en vivo aquí en Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios. A todos los que nos vienen escuchando en sus vehículos en esta tarde de un poquito de caos, ¿verdad? Vial que está por todos lados, pero qué bueno que tienen esta buena compañía, la estación del pueblo de Dios 1440 de AM, ¿verdad? A todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, Dios me les bendiga grandemente. Hoy los bendigo, los bendecimos desde aquí en cabina. Estamos completamente en vivo y a todo color, ¿verdad? Les recordamos nuestras redes sociales, que son Ondas de Vida 1440, ¿verdad? A través de Facebook, ahí pueden sintonizar la transmisión en vivo, amén, aquí, y si no, también a través de Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor Oficial, ahí también pueden seguir la transmisión completamente en vivo. A todos nuestros hermanos, Dios me les bendiga grandemente, qué gusto es poder saludarlos desde aquí, desde el World Trade Center. Les mandamos un abrazo muy grande. Hoy quiero abrirle las líneas telefónicas si ustedes tienen alguna petición de oración, alguna necesidad, alguna situación que quieran comentarnos, que quieran contarnos, ¿verdad? A través del 5911-07-1440, en la extensión 537. Le repito, 5911-07-1440, en la extensión 537. Hoy tenemos un tema, la culminación. Pues ya nos lo harán saber ustedes si es la culminación o no de esta serie que hemos estado viniendo hablando, ¿verdad? Pregúntale a tu pastor, pregúntale al pastor. Aprovechando ahorita que tenemos aquí al pastor Roberto, Dios me le bendiga, gracias por estar una vez más aquí. Y también a nuestro amado hermano, nuestro hermano José Fiesco, Dios me le bendiga grandemente. Gracias. Y pues bueno, vámonos arrancando en esto. ¿Se acuerda que nos quedamos en un tema, una pregunta que nos hacían, ¿verdad? Acerca de cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra. Muy interesante. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles. Pues hablar de la iglesia, obvio que es un tema muy extenso. Claro. Y enfocándonos en específico en las funciones. La última vez yo hablaba de lo importante que es el papel de la iglesia en la sociedad. Claro. Hablábamos que tiene una función profética porque siempre está proclamando la palabra. Claro. La profecía no solamente se enfoca en hablar del futuro, como la gente piensa, ¿no? No es predecir el futuro, sino habla también del pasado y del presente. Así es. Entonces, cuando hay una función profética de parte de la iglesia, está primeramente denunciando los males que hay en la sociedad. Así es. ¿Para qué? Para que haya una corrección, que haya un camino nuevo, ¿no? Claro. De ahí pues viene la función discipuladora. El Señor Jesús nos mandó a ser discípulos. O sea, dijo, yo ya me voy, hagan discípulos en todas las naciones y bautizarlos también. Claro. Y esa es la parte importante de la iglesia en primera instancia, porque es el primer contacto con la sociedad. Y ahora vamos a discipularlos, vamos a enseñarles doctrina. En la iglesia de los Hechos, del libro de Hechos, en la iglesia primitiva, pues decía que crecían en la doctrina. Así es. De los apóstoles. Entonces, es elemental, esencial, vital que la iglesia imparta sana doctrina. Claro. Que tenga no más doctrina, sino sana doctrina. Así es. Y de ahí viene la función regeneradora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Es espíritu y es vida. Entonces, cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios, pues el Señor te empieza a restaurar, a transformar y demás. Y de ahí, pues, viene lo que es no es costumbre, sino es la doxología en la iglesia, la adoración. La iglesia debe ser una comunidad doxológica.
y hay adoración siempre. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Claro. Y una iglesia que adora, pues, está provocando una atmósfera impresionante. Que eso es lo primero, ¿no? Que el Señor esté ahí. Sí, claro, una comunión total, ¿verdad? En medio de la adoración es donde se da la comunión completa con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo Jesús. Las tres personas haciéndose presentes y dando esa manifestación de todo el poder extenso que es Dios, ¿verdad? Y ahí se experimentan maravillas. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. Sí. Ahí es cuando adorando en medio, la palabra adoración me lleva mucho a esta comunicación constante entre el Espíritu Santo y nosotros. Totalmente. ¿No? Y cómo es Dios que nos deja esta figura tan importante que es la iglesia, ¿verdad? Toda la instrucción que el Señor Jesucristo da aquí en la tierra, lo encamina todo hacia la formación de la iglesia, hacia la formación de esta comunidad, de esta figura que es la iglesia. Decíamos que no solamente eran 4 paredes, sino la iglesia somos todos, ¿no? Así es. Vamos formando la iglesia. ¿Cómo es que por medio de lo que usted hace, por medio de lo que yo pueda hacer, por medio de lo que hace el hermano, se puede llegar a esa comunión con el Señor Jesucristo, ¿no? Mi amado hermano José, Dios me le bendiga grandemente. Gracias. Hoy, quiero que nos dé ese punto de vista acerca de la función de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia llega a ser tan importante en el adoctrinamiento, como decía el pastor, ¿verdad? No solamente de repartir bases, porque bases podemos tener muchos. Así es. Pero el vivir las bases y el hacerlas parte de nosotros, es ahí donde viene la parte discipuladora. Así es. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Precisamente como usted decía, ser parte, esas bases de nosotros, el vivirlas, no es tener por tenerlas nada más, porque entonces lo convertiríamos en conocimiento nada más. Y no habría una comunión ni con el Espíritu Santo, ni con Jesús, ni con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces hay que hacerla parte de nuestra vida y vivirla. Porque yo puedo tener esa base, pero si no la vivo, de nada me sirve. Así es. ¿No? Entonces, viene esta parte discipuladora donde se les enseña, decía bien el pastor, se les enseña la doctrina. No doctrinas, ¿no? Así es. Porque doctrinas pueden haber muchas. Entonces, nosotros nos tenemos que basar a la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no dejó doctrinas, dejó una sola doctrina, ¿no? Y vamos, por ejemplo, no sé, ahí esta parte que decía el pastor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Claro. Sí, porque creyentes puede haber muchos, todos somos creyentes. Así es. Pero discípulos, pocos somos discípulos, ¿no? Claro. Y luego viene otro nivel, ¿no? Que ya viene siendo siervo, ¿no? Y ya viene siendo después amigo del Señor, ¿no? Entonces esta parte de enseñar a la gente esta doctrina es una riqueza inmensa, porque cuando nosotros estudiamos la palabra, hay una revelación de parte del Espíritu Santo hacia nosotros, y es el Espíritu Santo el que da el conocimiento para poder dar ese adoctrinamiento a las personas. Claro. ¿No? Entonces, pero también debe de haber una disposición en el corazón de las personas, ¿no? Muchas personas cuando les dices, pues vamos a tener 5 pláticas de 15 minutitos y ahí es donde ya no le entran, ¿no? Porque ya sienten un compromiso. Claro. Ya hay un compromiso, ¿no? Y la gente es a lo que a veces le huye, ¿no? A Sí. un compromiso. Entonces, es esa parte de tener esa disposición en el corazón, de poder escuchar, de poder aprender, de poder
conocer al Señor, porque empezamos a conocer al Señor Claro. en ese momento, ¿no? Yo lo puedo, digo, todos creemos que hay un Dios, pero creerle a Dios es diferente, Ah, claro. ¿no? Claro. Todos creemos que hay un Dios, pero creerle a Dios es diferente. Y creerle a Dios es vivir su doctrina, tener esas bases y vivirlas. Esa es la parte importante del Sí. adoctrinamiento, del discipulado, ¿no? No, qué hermoso es esto. Y ahorita bien decía, ¿verdad? Cuando mucha gente le huye a ese discipulado, a Así es. ese adoctrinamiento, porque siente que ese compromiso representa una carga más para Así mí, ¿no? es. Claro. Y ahí es donde digo, bueno, creo que ya estoy saturado de situaciones, trabajos, esto, el otro, casa, familia, y más aparte ahora echarme este lazo al cuello, como mucha gente Ujú. lo dispone para sí, ¿no? Pero qué hermoso es ver que el discipulado no representa ese lazo que te pones Así en el es. cuello, sino Claro. una manera abierta de vivir la vida Sí. en Cristo Jesús, Así Sí, es. totalmente. ¿no? Y cuéntenos usted que se puso en sus redes sociales el discípulo. El discípulo. Fíjate que es tremendo, ¿no? Cuando abres algo, fue en TikTok, Ay, y yo pues no sabía, ¿no? Yo nada más, nombre de usuario, pues puse ahí un montón de números y me decía, no, es que debes tener una identidad claro. para que el algoritmo pues te lleve por ese camino, si no vas a encontrar otro, ¿no? Y buscaba yo y de verdad que me empezó a sugerir, puse discipulado, discípulo, siervo, pastor, y dije, no, pastor, no, discípulo. Entonces, cuando ya me da el nombre, algo me pegó, ¿no? Dije, Sí. ciertamente uno debe buscar el último lugar para ser el primero. La grandeza está en el servicio, Así es. siempre. Y a veces queremos el título, ¿no? Soy pastor, teólogo, apóstol y demás. No, Dios quiere que seamos sus siervos. Claro. Pero el decir discípulo va más allá de títulos, porque el discípulo es el alumno, pero también es el que acompaña al maestro. Entonces ahí en TikTok pues aparezco como el discípulo, si me quieren seguir, ¿verdad? Así es, y vámonos corriendo a seguir al pastor. Y eso me comprometió a empezar obviamente a incluir contenido bíblico. Claro. En Facebook a veces me llegó a pasar que subía una palabra y era como una bomba, ¿no? Y varios, no, así no, y luego hasta con pastores, hermanos, teólogos y demás que querían debatir sobre el término sí. o la interpretación, ¿no? Y yo les decía, no, es que yo lo vi de la traducción original. No, es que está desviando la doctrina. No, le digo, estoy poniendo lo que dice la palabra. Claro. Y no se trata de debatir, se trata de aprender. Así es. Entonces aprendí también que es importante que la palabra sea sana y que dé vida. Claro. Porque esa es otra de las funciones en la iglesia. Hay que suplir una necesidad espiritual, hay que desarrollar y fomentar el bienestar espiritual y emocional de la gente. Hoy en día la sociedad está de cabeza, se puede decir, Sí, por tanta información, tantas crisis. Y en la iglesia es donde deben encontrar un lugar de paz, un lugar de vida, donde se puedan conectar con el cielo. Así es. Porque eso es lo que quiere Dios. Cuando Jacob está en Betel y ve la escalera que suben y bajan los ángeles, pues ese es un mensaje que nos da el Señor. Los ángeles subían, significa las oraciones que suben. Los ángeles son mensajeros. Claro. Pero también bajaban, porque arriba estaba Dios. Así es. Los que bajan son la respuesta. Qué poderoso es eso. Porque muchos lo asocian equivocadamente, ¿no? No, los ángeles caídos, los que vienen. No, eso es otra cosa. Sí. Habla de la comunión con el cielo, la comunión con Dios y cómo Dios responde las oraciones. Por eso, cuando entramos a las redes sociales, hay que tener ese cuidado de
no herir a la gente, no juzgarla, no aventar un cohete donde sea una indirecta, porque a veces usamos la palabra para eso. Sí. Debes tener mucho cuidado, porque la palabra es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y usarla bien para que en la función de la iglesia haya esa comunión, esa unidad, ese amor que lo conocemos en Dios. Y es lo que la iglesia primitiva aprendió. Claro. Terminaban vendiendo sus cosas y repartiendo, ¿no? Y compartiendo. Yo creo que hoy si le dices a un hermano de la iglesia, oye, pues puedes vender tu terrenito o tu casa para que acá estemos parejos, a lo mejor deja de ser hermano, ¿no? Entonces, pero de ahí bien, esto es una semilla que Dios planta, ¿no? Es el amor de Dios. Sí, y es aprender a vivir precisamente en ese amor de Dios, ¿no? Que a lo mejor hemos hecho mal los seres humanos al meterle esa humanidad al evangelio, ¿no? Y eso nos ha llevado a la división, nos ha llevado a fragmentar el evangelio. Sí. Hace un momento hablaba acerca de la sana doctrina, ¿no? Sí. Y muchos, si no es que muchos, no quiero hablar de nadie, pero muchos, decimos, es que yo predico o en mi iglesia se predica la sana doctrina. Pero preguntamos, ¿cuál es esa sana doctrina? Porque déjeme decirle que me pasó a mí. Yo hace algún tiempo, yo estuve ahora que yo soy de la sana doctrina y salían 50,000 y todo sana doctrina y luego ya no. Sana doctrina. Era lo que él creía que era su sana doctrina. Y hasta que yo empecé a preguntar, ¿qué es eso de sana doctrina, no? Yo conozco la doctrina de Cristo a través de la palabra del Señor, pero la sana no sé cuál es. Claro. Y eso, el Espíritu Santo en una noche que tenía, estaba orando con él y yo le decía, Señor, por favor, muéstrame qué es eso de la sana doctrina, porque de verdad que no lo entiendo. Yo entiendo la doctrina del cristianismo, pero no entiendo es eso de la sana doctrina. Y el Espíritu dentro de mí me hacía ver y me hacía sentir esta parte. La sana doctrina es la doctrina que va a sanar tus deficiencias, que va a sanar lo que está mal, lo que está herido y lo que está lastimado en tu corazón. Y ahí es cuando entendí precisamente cuál es la función de la sana doctrina. Claro. Sanar de verdad las heridas, y porque yo entendía la doctrina de Cristo, el ser bautizado, el tener comunión con Él, el leer la palabra, pero mi corazón estaba roto en ese momento, y entonces es ahí donde el Espíritu me trajo en mi corazón, abrió mi corazón verdaderamente ante mis ojos, me lo mostró y me dice, esta es tu deficiencia. Claro. ¿Y a través de qué se va a sanar? A través de la doctrina, a través de los fundamentos de vivir personalmente un encuentro con Dios, cara a cara. Y eso hasta este momento, quiero decirle que sigo predicando eso. La doctrina, la sana doctrina es la doctrina que va a sanarte. Hay mucha gente que dice es que hoy leía por la mañana una imagen que decía respecto de una iglesia, ¿no? La iglesia es cristiana porque es seguidora de Cristo. La iglesia es apostólica porque enseña con base en los apóstoles. Uh-huh. Es romana porque la base está en Roma, hablando de la iglesia tradicional. Uh-huh. Y dice, y es universal. Es católica porque es universal. Y sobre todas las cosas, solamente hay una. Ah, sí. Y me golpeó, me pegó esa imagen, me pegó. Dice, ¿será cierto? Sí, claro, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno los ve desde el otro punto y dice, espérate tantito. Hay cosas que no cuadran, pero lo que vi de importancia en eso es cómo la gente que escribe eso
la gente que hace esa imagen, el que diseñó esa imagen, dijo, yo sí creo que mi iglesia es una, porque seguramente es alguien devoto de la iglesia tradicional, la iglesia católica. Y no dijo, es que aquí estos están fallando en esto nada. Pero nosotros, después seguí viendo otra imagen y un hermano preguntaba en un grupo cristiano, alguien que me ayude por favor para hacer unos sobres de diezmo y de ofrenda. Y otros le empezaron a contestar, luego el primer mensaje, es que esto es antibíblico, porque esto, y empezaron, no, y es que tú, espérate, no, y eso no, y es que tú no. Espérate, el problema era si alguien sabía de algún lugar donde se mandara a hacer, nada más. Pero ya le metimos en nuestra cosecha. Sí, le metieron palabra doctrinal ahí, ¿no? Ya lo estaban... Sí. Ya eran los fariseos pues, ahí. Así es. Parece que estuvieran esperando que se publica para dar duro, ¿no? Sí. Ahorita vamos a regresar con eso, vamos a ir a un corte y regresamos con eso después de este corte. Dios me les bendiga, no se despeguen, impactando el reino de Dios. Bendiciones. Regresamos aquí a su programa Impactando el Reino de Dios. Dios me les bendiga grandemente. Qué gusto es que puedan seguir aquí a través de las redes sociales. Dios me les bendiga grandemente. Amén. Fanny Ramírez del Río, Dios me le bendiga. Francisco Estrada, mi suegro, Dios me le bendiga grandemente. Angie Barreto, Dios me le bendiga. Yolanda Zavala, mi hermana Yolita, Dios me le bendiga grandemente. Aquí nos está compartiendo acerca de la sana doctrina. Dice que es vida y trae paz, esperanza, consuelo a los que la escuchan. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así como mis hermanos, envíenos también a través de las redes sociales, a través de Facebook. Envíenos si usted tiene alguna pregunta, alguna petición de oración, alguna necesidad, alguna circunstancia, escríbanos por favor y aquí lo vamos a tener muy en cuenta. Vamos a estar tratando de responder a cada una de ellas. Amén. También a todos los que nos están escuchando, llámenos a través del 5911-07-1440 en la extensión 537. Aquí estamos listos para poder escucharlos, dar un consejo, una oración, escuchar su petición y llevarla delante de la presencia del Señor. Amén. Y pues bueno, regresamos a esto. De 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. A veces parece que entre la misma comunidad cristiana, ¿no? Creo que nos ha dividido el pensamiento de un ser humano, ¿no? En el que yo tenga que decir lo que yo creo, eso es ley y de ahí nadie más se puede salir, ¿no? Y creo que el Señor no nos llevó a eso. Creo que el Señor no nos mandó a dar nosotros nuestra propia interpretación o a nuestra propia, nuestro propio dogma, sino es algo que está escrito en los cielos. Dice la palabra del Señor que las cosas que hoy son fueron hechas de los que no se veía. Es decir, antes de que nosotros tengamos un pensamiento, tiene que venir directamente de Dios. El apóstol Pedro en el día del Pentecostés, si yo me imagino esa escena del día del Pentecostés, en donde toda la gente alrededor está diciendo, es que están borrachos, están locos, esta bola de gente enferma, quién sabe qué está haciendo, pero cuando de verdad prestan atención y dicen, es que están hablando en nuestro propio idioma. Están hablando en lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces ahí es cuando cae el 20 y dice, esto es algo diferente. Y el apóstol Pedro no se levantó y dijo, esto es lo que ahora, de ahora en adelante, ustedes van a estar escuchando, sino nombró la palabra, proclamó la palabra. Ahorita nos estaba hablando de esa función profética de la iglesia, en donde nace la iglesia, en donde es el derramamiento del Espíritu Santo en medio de una iglesia. Y él cita al profeta Joel. Esto es lo que habla, esta es la proclamación de la palabra. Esto que hoy ustedes están viendo raro, no les cabe en la cabeza porque
no pertenece a esta tierra, sino viene de arriba, viene del cielo, es una manifestación poderosa de parte de Dios. Y también puedo entender a los fariseos cuando Jesús está haciendo un milagro, ¿no? Al Señor que le están diciendo, después de haber estado toda su vida paralítico cargando su lecho, y le dicen, oye, es el día del reposo, ¿y por qué estás cargando tu lecho? ¿Por qué estás? Espérate, llevo una vida paralítico y ahorita me estás diciendo que por qué estoy cargando. Ya soy libre. No te diste cuenta del milagro, no te estás dando cuenta. Y nos encerramos en nuestro propio pensamiento. Así es, yo creo que ese es un gran error, ¿no? Y que, claro. Y como usted bien mencionaba, nos ha dividido dentro del cristianismo. Sí, claro. Todos estos dogmas, todos nuestros propios pensamientos, cuando decimos, pues que es que esto es lo correcto. Así es. Lo que yo pienso. Y yo tengo y todavía se atreven a decir, yo tengo la doctrina sana. Así es. ¿No? Sí. Cuando la doctrina sana está escrita, y es en base a esa y se tiene que predicar tal cual. Así es. ¿No? Porque muchas veces le echamos de nuestro conocimiento, de nuestra cosecha, y ahí es donde desvirtuamos todo y le hacemos nuestra propia interpretación. Así es. Y lo que pasa es que confundimos a la gente. Y mucha gente por eso dice, no, pues esos están re locos, ¿no? Sí, ¿quién los entiende, no? Ya no quieren más. O a veces no vivimos esa doctrina, ¿no? Y a veces sí queremos que la gente viva la doctrina. Así es. ¿No? Y todavía, por eso mucha gente dice, ¿y eso que es cristiano? ¿No? Y desafortunadamente las redes sociales ha servido para eso, ¿no? Sí. Que nada más estamos esperando a ver quién escribe algo para darle con todo, Así ¿no? Y es. rebatirle. Y no se trata de rebatir. La palabra no nos incita a que estemos contendiendo con otras personas. Claro. La palabra es clara y tal cual es, debe predicarse. Así es. Amén. Las cosas terrenales no pueden llenar un corazón que fue creado para el cielo, que fue creado para Dios. Amén. No es suficiente. Y yo lo puedo ver con el libro de Cantar de Cantares, ¿no? O sea, cómo habla de un matrimonio, cómo habla de un pueblo, un mismo cuerpo que se va a casar con el Hijo, que se va a casar con Jesús, porque ya va a venir en gloria y poder, ya no va a venir como humano, para Así que lo azotemos, y no, ya va a venir con esa gloria, con poder, con su galardón, a casarse con su amada. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos esa amada, pero no puedo ser yo sola, sino me falta un brazo, me falta la pierna, me falta la cabeza, porque la novia tiene que estar completa, el pueblo de Dios tiene que venir completo, no es uno por uno, sino que viene por su remanente, viene por todos. Entonces yo lo puedo ver como Jesús se quiere casar con el pueblo de Dios, con su amada, pero unificado. Si no hay unificación, la verdad no hay una misma visión, no hay un amor, no hay un corazón que se pueda moldear a lo que Jesús viene a la tierra, ¿no? Yo lo puedo ver en esta parte. Así es. Perdón. No, sí. Y es por eso es importante que la palabra, la doctrina, es la que nos va a unir, nos va a llevar a un mismo sentir, porque nos está dando el conocimiento de un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, como dice Pablo. Sí. Lo que pasó con Pedro ahorita que decías, algo me llamó la atención. Él no sabía lo que iba a venir. Así es. Él no preparó el ambiente para que descendiera el Espíritu Santo, porque fue ahí la inauguración. Así es. Pero hay un precedente. Él está citando el libro de Joel y está hablando de que el cumplimiento de esa profecía, que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne. Pero ¿cómo lo supo Pedro? Porque tenía doctrina. Claro. O sea, si ignoras la palabra, estás perdido, porque empiezas a dar tu doctrina. Así es. Pedro tenía doctrina, sabía la ley, y cuando llega el Espíritu Santo, Dios le revela, dice, ya se cumplió esta palabra. Y eso lo aprendió de Jesús. Así es. Porque Él les dijo, hoy se ha cumplido, varias veces les dijo. Claro. Y está aquí. Por eso en la carta de Tito, en el capítulo 2:1,
dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjate, o sea, 3 cosas bien importantes: fe, amor y paciencia. La iglesia debe estar sana en estas 3 áreas. Así es. Y eso te lo da la palabra de Dios. Entonces, cuando Pedro está ahí, pues ni él se lo esperaba. O sea, hasta para él fue así como que un golpe, ¿no? Sí, algo sorprendente. Y algo todavía mucho mayor. El día de Pentecostés estaba cumpliendo la fiesta de las cosechas, la del segundo grano, porque es Pentecostés, quiere decir 50, Sí. los 50 Los días. Ahí hubo un cumplimiento también profético y mesiánico de esa fiesta, porque Jesús es la primicia. Él va a la cruz y muere como la primer semilla, pero 50 días después surge la iglesia, que somos el segundo grano, Así es. que viene del primero. O sea, hace tiempo en la iglesia, hace unos años, les decía, ando consiguiendo una semilla de frijol que le pidieron a mi hija en la escuela, y no sé cuál es la semilla de frijol, y me dijeron, pues un frijol, porque fui al mercado y les compartía eso, ¿no? Dije, yo andaba, oiga, quiero una semilla de frijol, y me dice, pues ahí están los frijoles. O sea, del frijol pues sale otro frijol. Digo algo tan simple, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la escritura dice, él es la primicia, él es la primer semilla y nosotros la segunda. El día de Pentecostés se cumplió porque era la cosecha. Entonces surgieron muchas cosas basadas en la doctrina, en la palabra. Nosotros podemos traducir la Biblia y podemos interpretarla también, pero no podemos encerrarla en conceptos. Así es. Son principios. Eso es hermoso. Eso es correctísimo. Sí. Y esa definición es la que tiene que hacer un balazo en nuestra vida. Así ¿no? es. Tiene Claro. que venir como un golpe en nuestra vida, porque si no entendemos la palabra del Señor, nunca podremos entender nada. Y siempre viviremos en ese engaño, en esas falacias, en que tal vez somos seguidores de hombres. Sí. Nos hemos hecho seguidores de hombres. Es que porque tal predica así, yo entonces lo sigo porque sí. Ujú. No sigas al hombre, sigue lo que él predica. Así es. Sigue porque eso es eterno. El hombre tarde o temprano va a perecer. Nuestra carne está sujeta a las leyes de este mundo, a nacer, crecer, desarrollarse y morir. Pero la palabra de Dios es eterna. Amén. Lo que viene a salir de nuestra boca, si es la palabra del Señor, es eterno. Y eso nos va a dar trascendencia durante mucho tiempo, durante la eternidad, hasta que Cristo venga. Sí. Yo compartí en Efesios, creo que la semana pasada, Efesios 4:16. Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno del amor de Cristo. Es decir, si queremos una iglesia sana, como lo comentaba el pastor Roberto, pues la cabeza es Cristo. No la cabeza es otra iglesia, no la cabeza es un líder. Y eso a veces es lo que nos daña más. Nosotros ponemos la esperanza en los líderes, en los pastores, en alguien que conoce de la palabra, pero yo creo que la iglesia en este tiempo debe empezar a enseñar a poner la mirada en Cristo Jesús. Claro, siendo el pastor representante del pueblo de Dios, ¿no? Sí. Pero a veces no se le enseña a la iglesia a ver a Jesús, se le enseña a cualquier cosa, vayan con su pastor y oren. Que vean al hombre. ¿Cuándo, de dónde proviene todo? Pues de Cristo Jesús, que es la cabeza, y si de Él proviene todo, va a crecer un cuerpo sano, como dice la palabra de Dios. Sí, y ahí el detalle es que a veces el mismo pastor es el que genera esa dependencia. ¿Y sabes cuál es el rasgo más evidente? En su predicación. Dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. O sea, Pablo dice, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo. Y esa es una de las funciones sanas de la iglesia. Sí. Porque yo debo ministrar lo que Cristo me dio. ¿Qué hizo Él? Hizo milagros. Claro. Ya no hay milagros. Casi ya no hay milagros. Digo, sí hay, pero ya no se ocupan No en esa eso. magnitud. No, porque ya no es importante, es una de las funciones. Pero a lo que voy es que el mismo pastor es el que genera esa dependencia a través de su mensaje. Nosotros no debemos tocar, lo he oído muchas veces en muchas enseñanzas de hombres de Dios, que tú no puedes tocar la gloria de Dios y que el púlpito no es tuyo. Es un lugar de privilegio que Dios te da para que tú prediques su palabra. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo como Salvador y yo soy su siervo por amor de Él, porque Él lo quiso. Esta vez que siempre me sale del viaje que fui a Turquía, en la iglesia de la Odisea está donde está el púlpito, donde predicaba el pastor. Tiene unas escalinatas, pero en el centro está hacia abajo. O sea, ahí se para el predicador. No arriba en una plataforma, sino unos 30 centímetros hacia abajo del piso. Ahí tiene que estar el predicador. Así era la iglesia de la Odisea. Porque ese era un rasgo de humildad, de darle la gloria a Dios. Claro. Pero ahora se ha cambiado. Sí. Ahora cuanto más espectacular se vea, ¿no? Y todo, no, o sea, así no es. Pero ese es el punto, que a veces el pastor es el que genera esa dependencia. Y la gente está siguiendo al hombre y no a Dios. Y se come el mensaje del hombre porque se la pasa hablando de él. Y eso ha sido por años. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se desvía. Porque entonces la doctrina del pastor. Así es. Se empieza a doler, empieza a ver. Claro. Y debemos tener ese cuidado los que compartimos la palabra. Sí. El púlpito es un lugar sagrado, es un lugar de privilegio, donde no voy a hablar de mí, sino voy a hablar de Cristo. Sí puedo dar testimonios, pero los que vayan enfocados al mensaje. Claro. No me salgo como una cápsula, ¿no? Y empiezo a hablar. No, o sea, el Señor es claro en esa parte. Y eso tiene que ver con la sana doctrina. Así es. Sí, ¿será que acaso ahorita me venía en mi pensamiento, ¿será que acaso por el ministerio creemos que el ministerio es el reemplazo del discipulado? Buen punto. Pensamos que con lo que planteas, entonces pienso que ya no es importante el discipulado, porque ya tengo un ministerio. Todos nos debemos discipular. Los pastores debemos seguir aprendiendo. A mí me llama mucho la atención cuando un pastor ya no quiere recibir más, porque piensa que ya llegó. Ya todo lo sabe. Y todos somos enseñables, claro, y moldeables. Yo no puedo sustituir, no me puedo brincar el proceso, porque todos tenemos que ser procesados. Y como decía José al principio, soy creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios e hijo de Dios. Pero a veces de creyente ya me brinco al ministerio. No he sido procesado. Y cuando yo llego al púlpito a predicar o a ministrar o algo, yo ya debo llegar con un sacrificio previo de mi vida. Porque y ahí otra vez, la falta de ignorancia, decía Cantinflas. en la ley mosaica, el sacerdocio levítico habla del sacrificio. Nosotros ya no sacrificamos, ojo. Pablo dijo, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo al Señor. Tú debes llegar al púlpito ya con un sacrificio previo de tu vida. Así es. Pero si yo no le doy importancia al discipulado, yo ya estoy ministrando, ya soy el pastor.
Sí, es que O sea, a yo mí creo ya que no. una parte importante ahí es que no queremos sacrificar nada. No queremos pagar el precio, ¿no? Queremos, como decía el pastor, bien, brincarme ya de creyente, brincarme ya hasta ser siervo del Señor y no queremos pasar ese proceso. Queremos tener las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada. A mí me pasó, perdón, hace como unos 12 años, vino el pastor Satirio Santos, hijo, que su padre es una institución, va a cumplir 50 años de ministerio allá en Cúcuta, Colombia, tiene una iglesia enorme, pero no por el número, sino por la trayectoria. Sí. Y una vez aquí en México vino su hijo, que también es un buen predicador, y había varios pastores y apóstoles, y mi pastor en ese tiempo, el apóstol Víctor de León, que está en la gloria de Dios, me dice, compártenos un mensaje. No, pues estaba yo en medio de todo el... Haz de cuenta, estaba el Sanedrín ahí. Yo dije, ¿yo qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a decir? Y, o sea, me quedé así como en shock, pero me dice, no, es que Dios te dio algo para que ellos lo oigan. Bueno, entonces ahí te das cuenta de todo. Los que ya son siervos reconocidos, con un corazón humilde, expectantes a ver qué iba yo a decir. O igual si la iba a regar también. Claro. Pero a mí me asombró mucho ver esa humildad en ellos, ese corazón, y del apóstol Víctor. O sea, hombre, un generalazo de la fe, que se sentó a escuchar lo que yo iba a decir. Entonces todos podemos aprender. Así es. Todo, y debemos tener siempre ese corazón. Ya no te digo cómo terminé, porque dije, sudando por todos lados, ¿no? No, y de la palabra nunca terminamos de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender en la palabra. Puedo leer el mismo versículo 50 veces y puedo aprender 50 cosas diferentes. Del mismo versículo. La palabra de Dios, ¿no? Que Él crea en una persona, lo que hace nuevo es el corazón. Nuevo es el corazón. Pero constantemente renueva un espíritu recto en nosotros delante de Él. O sea, podrá ir la persona a predicar que sea, pero el corazón ya está. Pero el espíritu se tiene que renovar por medio de esa palabra. Sí. Y eso es bien difícil de verlo. Hace algún tiempo, hace unos años, 2, 3 años, estaba yo en un como seminario, un congreso en Sala de Armas, y estaba ministrando un predicador, traía un mensaje poderoso acerca del arrepentimiento y de regresarse al origen, a lo íntegro, a lo verdadero. Y mucha gente de la que estaba ahí, pues llega y te pega la palabra, ¿no? Y estamos. Y yo creo que él conocía a ciertos líderes y pastores que estaban ahí con él en la conferencia. Decía, a ver, espérense un momento. Los primeros que debían de haber estado aquí son los pastores, y ustedes están allá atrás comiendo. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están mirando? No, duro. Bueno, yo creo, no sé si más de la vergüenza o qué sucede, pero es una realidad. Sí, claro. Que el primero que tiene que estar haciendo esa renovación precisamente del espíritu es el ministro. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que comer, tengo que edificarme. Si no, ¿qué voy a estar edificando? ¿Qué voy a llevar? Si yo ya siento que lo tengo todo, entonces ahí estoy haciendo a un lado el ministerio de Cristo. Él mismo viene y dice, yo no vengo a ser servido, vengo a servir. Así es. A estar aprendiendo. ¿Cómo dices esto? Y una vez se lo dije a un pastor y me dijo, es una herejía la que estás diciendo. Pero yo puedo ver a Jesús aún aprendiendo de cuando Él está haciendo un milagro. ¿Que no acaso le impresionó la fe de un centurión? ¿No acaso le impresionó la fe de una mujer que fue y le tocó el borde de su manto? ¿Que
le impresionó el ver que alguien más sí estaba creyendo en eso, y eso creo que fortaleció su ministerio, porque a partir de esos milagros, él sabía de dónde venía. Claro. Así es. Él sabía de dónde venía, pero él aprendiendo y diciendo, qué impresionante es ver que la fe promueve los milagros, promueve el poder que había en él, promueve el poder que había en el Señor Jesucristo para tener efecto y dar a conocer el evangelio. Sí. A una temprana. Y esos son recursos espirituales. Sí, claro. Que si Jesús los tomó del cielo a la tierra, los ministros debemos siempre buscar recursos. Así es. El milagro fue un recurso para su ministerio. Así es. Todos necesitamos recursos espirituales. No sabemos en qué nos vamos a mover. O sea, no todo es milagros. Así es. Hay muchas cosas más, pero lo que busca el Señor siempre es que el hombre sea transformado. Entonces, te debes valer de recursos. Y el primer recurso es la palabra de Dios. Así es. Porque se ha dejado de predicar la palabra. Se predica todo menos la palabra. Claro. Y es donde, cuando predicamos con la palabra, nosotros mismos somos ministrados. Así es. Somos los primeros en recibir. Entonces necesitamos recursos siempre. Sí. No puedes decir que, pues ya tengo mi sermón, ya en las reglas de la hermenéutica y la homilética ya está sujeto. Está correcto. No, o sea, Dios se sale de los límites siempre. Así es. Y a veces el sermón que armaste toda la madrugada, Dios te lo avienta por allá y te empieza otra palabra. Así es. Porque eso también de que Dios me cambió el mensaje, no, tampoco. Te lo puede cambiar cuando ya estudiaste. Sí, claro. Sí. Pero muchas veces es porque no vienes preparado, ¿no? Así es. Y de decirme, yo traía un mensaje, pero Dios me lo cambió ahorita, ¿no? Por su divina providencia. Sí, No, no, tampoco. no. No, Dios se mueve siempre en un orden, ¿no? Sí, amén. Y creemos que Dios siempre ha sido fiel y es verdadero. Si quieres acercarte y conocer a Cristo Jesús, acércate a su palabra. Es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Y acércate a una iglesia, adoctrínate, cree en la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y Él va a hacer grandes milagros. Hoy les agradezco infinitamente la oportunidad de poder estar aquí, amado pastor, mi amado hermano. Dios me les bendiga grandemente. Gracias. Y a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de Ondas de Vida 1440, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes.